Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estoy leyendo para ti Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Sin duda que el evento trascendente y climático después de la resurrección es la llegada en pleno del Espíritu Santo sobre las vidas de los seguidores de Jesús. Este es un evento por demás extraordinario, sublime, maravilloso. Faltarían palabras para describir la plenitud o la llegada de la plenitud del Espíritu de Dios a las vidas de los seguidores de Jesús. Ahora, el texto empieza diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel. Híjole, tendríamos que pasar horas y horas hablando de la profecía de Joel. Por allá, unos lo ubican en el año 850 a.C. al profeta Joel. Otros lo ubican en el periodo intertestamentario. Es difícil fechar la profecía de Joel. Sin embargo, el tesoro teológico, el tesoro de enseñanza que hay allí en el libro del profeta Joel es extraordinario. La población va a sufrir una serie de calamidades, que es lo que anuncia el profeta Joel, y en medio de todas esas calamidades hay el anuncio que acabamos de leer. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Como te decía, la llegada en pleno del Espíritu de Dios es un regalo por demás extraordinario en las vidas de los seguidores de Jesús. Ahora, en los días de Joel, o sea, en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la época del Antiguo Testamento, esto era realmente como algo tan extraño que el Espíritu de Dios viniera a vivir en las vidas de las personas. Porque si bien es cierto que habitaba en algunas personas por un tiempo, el Espíritu de Dios llenaba a una persona y después el Espíritu de Dios salía de esa persona y ya no seguía siendo su instrumento. Entonces era como un recipiente la persona por un tiempo y luego dejaba de ser ese recipiente y seguía siendo alguien, un humano común y corriente. Pero a partir de la resurrección de Jesús, entonces tenemos este evento de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los seguidores de Jesús, ahora para siempre. Jesús lo había prometido unos pocos días antes de que esto sucediera. Él dijo, yo voy a enviarles el Consolador, el que estará con ustedes para siempre. No solo estará con ustedes, sino estará dentro de ustedes. Y por eso Pablo más adelante en su carta a los Corintios les dice que la comunidad de Corinto, toda la comunidad cristiana de Corinto, en conjunto son el templo del Espíritu. No que solamente una persona sea el templo. Eso es una perspectiva, pero es una perspectiva individualista. No, sino que un grupo de personas que ha confiado en Jesús y que lo declaran su Señor, entonces se convierten en los receptores del Espíritu de Dios.
el Espíritu vive en esa comunidad. Y entonces empieza a ver todas estas manifestaciones extraordinarias de las que habló el profeta Joel, como te dije hace un momento, en el año 850 quizá antes de Cristo. Era un deseo de que esto ocurriera, de que el Espíritu de Dios, que Dios mismo viniera a estar entre los hombres. Y no solamente un deseo, era como justamente un vaticinio, una profecía, un anuncio futurístico realmente en el futuro. Por eso dice aquí el texto, en los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Cosas muy concretas. Número 1, esto de que el Espíritu de Dios viva en nuestros corazones es un regalo de gracia. Alguna vez uno de mis maestros dijo, cuando tú pides el Espíritu de Dios, tienes que hacer dos cosas después, creerlo y agradecerlo. Sí, porque el Señor Jesús dijo que quienes pidieran el Espíritu Santo, Dios se los daría. Entonces, tú y yo podemos ser esas habitaciones, esos recipientes en donde la presencia del Espíritu de Dios esté. Y si a esto le agregamos que pertenecemos a una comunidad de fe, a un grupo de personas que confían en Jesús, entonces la presencia del Espíritu de Dios se potencializa, nos hace ser uno en Jesús. Entonces la vida nueva de Jesús fluye en nosotros. Cuidado con nuestra perspectiva tan individualista de que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu. Si bien es cierto que el Espíritu de Dios viene a vivir en las vidas de cada uno de los seguidores de Jesús, también es cierto que el Espíritu de Dios vive en una comunidad de fe, no solo en una persona de forma individual. Fíjate cómo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No lo habla en forma individual, sino lo habla en forma de una colectividad. Luego dice, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces no se trata solamente de una persona. Número 2, ¿cuál sería la conclusión? Creo que esto que dijo mi maestro es extraordinario. Cuando nosotros le pedimos a Dios que su Espíritu nos llene, tenemos que hacer dos cosas, creerlo y agradecerlo. Creerlo, porque Dios sigue bendiciéndonos una y otra vez con su presencia, con su Espíritu Santo. Y agradecerlo, ¿por qué? Porque esto es un regalo de gracia. No lo merecemos. Nadie de nosotros merece ser un receptáculo o una habitación o un recipiente de la presencia de Dios. Eso nadie de nosotros no lo podemos ganar. Pero Dios en su bondad y en su misericordia nos hace ser un recipiente donde el Espíritu de Dios vive. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.